sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y aquí viene el texto que vamos a ministrar. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pídala y le será dada. Amén. Bien, en esta tarde vamos a hablar de la sabiduría de Dios en tres aspectos diferentes. Al final vamos a tratar la del texto leído. Mirad, hay una clase de sabiduría que viene por el conocimiento adquirido. Le dice Salomón a su hijo en el libro de Proverbios: hijo mío, sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Estudia la ley de Dios, grábala en tu corazón, porque largura de vida, años de vida y de paz se te aumentarán. Adquiere sabiduría, pon por obra mis mandamientos. Es decir, este tipo de sabiduría viene por el conocimiento, pero atención, pero es el conocimiento experimental. No es un conocimiento teórico, porque el conocimiento teórico es estéril. El conocimiento teórico solamente es información, datos. Pero la verdadera sabiduría es aquella que se practica. Por eso dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y de qué temor habla la Biblia? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová no es un temor fóbico, es un temor de respeto, de reverencia. Por lo tanto, el hombre sabio es aquel que se empapa del conocimiento, pero para reflejarlo en su experiencia vivida. Porque todo conocimiento, toda sabiduría que tú te empapes, si no crea en ti conducta, es vana. Para que el conocimiento se transforme en sabiduría, debe de crear en ti conducta. Por eso la palabra conocimiento viene de una palabra hebrea que se llama ginosco, que es la que viene cuando dice, y Adán conoció a Eva y engendró a Caín. ¿Te das cuenta? Esa misma palabra, conoció, es la que viene en la Escritura para hacernos entender que todo conocimiento que tú recibas tiene que engendrar en ti conducta. Adán conoció a Eva y engendró a Caín. Todo lo que se te predique, todo lo que estudies, todo lo que lees, si no engendra en ti vida, si la palabra no crea en ti conducta, eso no es sabiduría, es información, son datos, y lo único que hace es que te hace más responsable. Porque no crean ustedes que el escuchar la palabra sin practicarla es un pasatiempo. No crean ustedes que el que escucha la palabra y no la oye cree que queda de rositas. No queda de rositas. Dice la Escritura, mi palabra os juzgará en el día postrero. El llenarse de conocimiento y no ponerlo por obra te hace más responsable. Por eso dice el libro de Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, no es que sea malo hacerse maestro, lo malo es llenarte de información y luego no vivirla, no practicarla. Tendrás un juicio más riguroso delante de Dios, porque al que mucho tiene, mucho se le demandará. Si tú tienes mucha luz, mucho conocimiento, mucha información, pero luego no lo reflejas en tu experiencia de vida, mayor responsabilidad tendrás delante del trono blanco. Por eso dice la Biblia que su palabra no vuelve nunca vacía. Y yo me hacía una pregunta, Señor, ¿y por qué nunca vuelve vacía? Pero si hay mucha gente que la escucha y no la practica, dice, claro, no vuelve vacía, bien sea para dar fruto en los que la practican, o bien sea para juicio en los que la rechazan. Nunca vuelve vacía, sea para dar salvación, o sea para condenar al que la rechaza. Por eso la sabiduría verdadera de Dios no es solamente acumular información, sino reflejarlo en tu experiencia vivida. Porque más conocimiento que tienen los demonios, pero dice la Biblia, dice, los demonios creen y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. Aquí no te salva el saber, te salva el practicar, porque no es más sabio el que más sabe, sino el que más hace. El nombre de Dios sea glorificado. Dice el apóstol San Pablo, no ceso de orar, en el 1:9 de Colosenses, de que seáis llenos de toda inteligencia y de toda sabiduría espiritual, para que andéis como es digno, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Jamás andarás más dignamente que cuando tú seas llena de esta clase de sabiduría. La sabiduría es llevar a la práctica lo que sabes. Eso es la sabiduría, no es otra cosa. Es llevar a la práctica lo que sabes.
porque podrás tener el carné, el teórico aprobado. Si luego no te pones al volante, no te sirve de nada conocer las señales. No te sirve. Mira, así se conduce. El pie izquierdo, el embrague, el freno, el acelerador, las marchas, así se conduce. Pero hasta que no coges el volante, ese conocimiento no lo reflejas. Así, esta es la mejor palabra, el mejor conocimiento es este. Pero hasta que no te dejas conducir, poniendo en práctica lo que se te predica, no sirve para nada. Por eso, hermanos míos, nos enseña la Escritura que la ciencia que no produce conciencia no sirve de nada. Intenta, en la medida del posible, en lo que esté a tu alcance, pon corazón, pon pasión, pon anhelo por intentar practicar lo que se te escucha, lo que escuchas, que no te entre por un oído y te salga por otro, sino que atesores la palabra, que retengas la palabra. En la enseñanza, aleluya, dice la Escritura, hallé tus palabras y fueron dulces a mi paladar. La palabra es como martillo que golpea tu corazón duro. La palabra es como espada que penetra y corta el pecado que hay en ti. La palabra es como miel que te endulza, siempre y cuando la pongas por obra, en el nombre poderoso de Jesús. El segundo aspecto que tenemos para hablar de la sabiduría es la sabiduría como uno de los 9 dones. Dice la Escritura en Corintios 12, dice, y el Espíritu a unos dio palabra de ciencia, a otros dio discernimiento, a otros sanidades, dice, pero a otros les dio palabra de sabiduría. Esta sabiduría la reparte el Espíritu, es un don. ¿Y en qué consiste este don? Este don consiste en una palabra que te da Dios en el momento preciso, en un problema, en una circunstancia que nadie ve salida, pero Dios en ese momento te dota de una palabra que da luz, que da solución, que arregla matrimonios, que arregla problemas. A las hermanas las da Dios una palabra, un consejo sabio para su hija, para su nuera, para su nieta. A los hermanos, para sus nietos, para sus hijos. Una palabra de sabiduría en ese momento que te dota Dios, que no te ha dado Dios, que no te ha dado tiempo ni a pensarla, de forma intuitiva, por intuición te ha dado Dios en un momento una palabra, gloria al Señor, como le dio Dios a Salomón cuando le presentan esos 2 bebés. Y una dice, el niño muerto es el suyo, el vivo es el mío, y así las dos se llevan la contraria. ¿Quién arregla eso? Si el niño era del mismo tiempo y las madres dormían juntas, si no había testigos, ¿a quién cree? Hasta que en ese momento ¡bum!, le dio Dios una palabra de sabiduría a Salomón y dijo, traer una espada. No tenía intención Salomón de matar al niño, lo que quería era conmover las entrañas de la verdadera madre. Y en el momento que él iba, que hizo amago de partir al niño, dice, y la verdadera madre dijo, no, dárselo a ella. Qué sabiduría la de Salomón, que fue capaz de cortar por lo sano, pero sin herir al niño. Porque el que tiene una palabra de sabiduría es capaz de cortar por lo sano, pero sin ofender, sin avergonzar. Porque te voy a decir algo, el que tú tengas la verdad en la mano no te da derecho de cortar cabezas a nadie. El que tú tengas la verdad en la mano no te da derecho de avergonzar ni de denigrar. La palabra de sabiduría, una palabra de sabiduría es aquella persona que te canta en las 40, que te dice lo feo que eres, pero que te lo ha dicho de una forma que no te ha avergonzado, que no te ha herido, que no te ha humillado. Me ha puesto verde, pero me lo ha dicho de una forma, con una gracia, con una solera, con una buena sombra, que lo he reconocido y me he arrepentido. Y me ha dado en el clavo, pero no me ha ofendido, ni me ha avergonzado, porque el que tenga la palabra de sabiduría tiene que saber administrarla, porque la verdad es como un antibiótico, que aunque sepas que es bueno el antibiótico, pero tú no te tomas la caja entera, te lo tienes que saber administrar. Amén. Amén. La verdad es buena, buena no, buenísima, pero hay que saber administrarla porque si no puedes herir. El antibiótico es bueno, sí, pero si te tomas toda la caja te tienen que hacer un lavado de estómago. Y te dice el médico, no, déjame administrártelo. 8 días, 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Si tú te administras bien el antibiótico, se te quitará la infección. Así es la verdad. Buena no, buenísima, pero necesitas
Sabiduría para saber administrar. Sabiduría como la que tuvo Jesús, que le vienen a tentar y le dicen, es lícito dar tributo a César, y en ese momento tiene él, que era la sabiduría personificada, él tiene una palabra, porque claro, si dice sí es lícito dar tributo a César, se echan contra los judíos, y si dice no, se echan contra los romanos, y dice, hombre, venís a tentarme, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sabiduría la que tuvo el apóstol San Pablo cuando le están juzgando y dice, Dios mío, ¿qué hago yo? Me están juzgando. Y ahora le viene una palabra de sabiduría y toca la tecla que tiene que tocar. Señores, estoy aquí porque se me juzga sobre la resurrección de los muertos. Ahora, en ese auditorio había saduceos que no la creían y fariseos que sí creían en la resurrección. Ahora, ha dado la tecla que tenía que tocar. Se han revuelto entre ellos, se han empezado a matar y han desviado la atención de él. Y él salió ileso. Y los fariseos decían, pues claro que tiene razón Pablo, que hay resurrección. Y los saduceos decían, pues no hay resurrección. Se han empezado a matar y él ha salido de rosita. Porque el que tiene una palabra de sabiduría no tiene necesidad de ensoberbecerse, ni de sacar el pecho, ni de herir, ni de ofender. La ministra de una forma que, ay Dios mío, qué bien hace. Pero, hermanos, cuando uno no es sabio, no sabe si mata o espanta. Por eso dice la Biblia, hay palabras que son como golpes de espada, pero la palabra del hombre sabio es como medicina. En esta tarde yo te hago una pregunta. Cuando hablas, hieres o sanas. Cuando hablas, ofendes o levantas. Cuando hablas, haces daño o sanas. Cuando tengas que ministrar a tus nueras, a tus hijas o a tu nieta, ten una palabra de sabiduría. Cuando tengas que dar un consejo a tus hijos o a tus sobrinos o a tu nieto, ten una palabra de sabiduría. Porque el hombre sabio, dice la Biblia, cuán buena es la palabra, dicha como conviene y a su tiempo. Que Dios nos dé sabiduría a los padres, a las madres, a los arregladores, a los pastores, en el nombre poderoso de Jesús. Aplauda a Dios, por favor. Hay que saber administrar la verdad, hermanos. Es que a mí por la verdad me tienen que matar muy mal. Es que yo con la verdad... Hay gente muy legalista. El legalista es aquella persona que se cree más justo que Dios. El formal. Pero luego no sanan a nadie. Recuerdo un episodio que dice que Jesús vuelca mesas y sillas y se le ve con una ira justa y una ira santa. Pero atención, en uno de los evangelios dice, pero después de volcar mesas y sillas, vinieron unos cojos y los sanó. Es que hay quien solamente sabe volcar mesas y sillas. A mí me gustan las cosas bien hechas. Por el mundo. Es que en el orden habita Dios. Un legalista, un religioso, pero que luego no sanan a nadie. Luego no tienen una palabra de cariño, luego no llaman a nadie por teléfono, luego no se acercan a nadie. Sí, me gusta mucho la verdad, y con la verdad corta cabezas, pero luego le falta ternura y amor. Pero señores, el que tenga alcohol para desinfectar, que no se olvide que en su turrón también tiene que tener un poquito de aceite. El nombre de Dios sea glorificado, hermano. El nombre de Dios sea ensalzado. Por eso dice la Escritura, con misericordia y verdad se corrige, no con verdad solamente, con misericordia y verdad. La verdad tiene que estar hermanada de la misericordia y la misericordia tiene que estar hermanada de la verdad. Son dos cosas que van de la mano, porque si tienes misericordia y no tienes verdad, pues das de paso todo y haces un evangelio a tu forma y a tu manera y eres más bueno que Dios. Pero no, la misericordia tiene que ir hermanada de la verdad y la verdad tiene que ir hermanada de la misericordia para que no te hagas un legalista. Amén. Hemos hablado de dos aspectos de la sabiduría. La sabiduría por el conocimiento adquirible, pero acordaos, conocimiento experimental. En la experiencia, cuando la verdad
ha concebido aquí, se gesta en el corazón y da a luz un bebé llamado conducta. Y el conocimiento como un don entre los 9. Y ahora vamos al texto que acabamos de leer, que esto es una explosión, hermanos. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. ¿De qué clase de sabiduría habla? Vamos al contexto. Versículo 2, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Viene en el contexto de la prueba. ¿Y por qué? Porque si te falta sabiduría en medio de la prueba, si te faltan luces en medio del dolor, se te pueden fundir los plomos y se te puede ir hasta la pinza. Por eso necesitas. Hay una teología, la teología de la falsa prosperidad, que enseña y te dice, para de sufrir. No sufres más, que un hijo del rey no tiene por qué sufrir. Esa teología la aborrecemos. La teología bíblica no dice para de sufrir, te dice prepárate para sufrir. Dice, por cuanto Cristo ha padecido por vosotros, armaos de ese pensamiento. Es decir, si Cristo, que es nuestro patrón, ha padecido, dice, mentalizaos que tú eres hechura de un patrón. Y si Él ha sufrido, tú también tienes que sufrir. Y déjame decirte, la mentalización facilita la adaptación. ¿Sabéis por qué los israelitas, cuando Moisés les liberó, dice, y en sus corazones se volvieron a Egipto, y no asimilaron el desierto? Porque no se mentalizaron que para llegar a la tierra prometida había que cruzar un desierto. Ellos pensaban que nos libera el Señor de Egipto y al día siguiente la tierra prometida. Por eso no se adaptaron al desierto. Porque no se mentalizaron que para llegar a la tierra prometida hay que cruzar el desierto. Por eso nosotros, antes de llegar a la tierra prometida, que es Cristo, ¿qué dice la Biblia? Porque es necesario. No dice porque a lo mejor, o es probable, no dice es necesario. El 14:22 de hecho, que a través de pruebas y tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Para llegar a la Canaán del cielo hay que cruzar un desierto. Mentalízate que si no sufres hoy vas a sufrir mañana. Mentalízate que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno y excelente peso de gloria. Y por eso, hermanos míos, se requiere sabiduría en la hora de la prueba. ¿Y por qué, hermanos? Pues muy sencillo, porque la prueba es tan compleja, es tan profunda la prueba, que tiene 3 connotaciones la prueba. Número 1, evidencia la calidad que tiene. Número 2, purifica. Y número 3, perfecciona. Eso es lo que hace la prueba. La prueba no está para destruirte, está para edificarte. La prueba no está para incitarte a lo malo, al contrario, está para resaltar en ti lo bueno. Pero es la prueba la que valida, porque jamás tendrás la ocasión de demostrar que eres fiel si no tienes la ocasión de ser infiel. ¿Cómo tú demuestras que eres honrado si no te ves en el episodio de poder robar? ¿Cómo tú demuestras que eres fiel si no tienes la ocasión de ser infiel? Es la prueba la que valida. Es la prueba la que demuestra. Por eso Job evidenció que amaba a Dios y que respetaba a Dios. Pero tú imagínate que Job no es probado. Cuánta honradez y cuánta fidelidad hubiera quedado a la sombra en el anonimato. Pero gracias a que Job fue probado hasta el extremo, dice la Escritura, ¿habéis visto la paciencia del santo Job y el fin de Dios en él? Porque en toda prueba Dios tiene un fin. El nombre de Dios sea glorificado. El nombre de Dios sea ensalzado. Por tanto, hermano mío, la prueba es para evidenciar, como cuando rompes una hucha, al quebrantar la hucha se ve el dinero que hay dentro. Cuando rompes el cofre se ve el tesoro. El creyente, hasta que no es quebrantado por la prueba, no se ve si es honrado, no se ve si ama a Dios, no se ve si es fiel, no se ve, hermanos. Por eso no puede Dios privarnos de la prueba. Es la prueba la que valida, es la prueba la que evidencia. Por eso, hermanos míos, si no está obligado Dios a dejarte en una burbuja.
Si te dejara Dios en una burbuja, Satanás tendría con qué acusarte. Como dijo de Job, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y diría, bien te pueden amar, bien pueden ir al culto, bien te pueden encantar, les tienes cercados, les has metido en una burbuja, no enferman, no lloran, no mueren, bien te pueden adorar, pero rabia Satanás, que cuando el pueblo de Dios es oprimido y es afligido, evidenciemos que amamos a Dios, que respetamos a Dios, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. ¡Gloria a Él! Número 1, evidencia la calidad que tiene. Número 2, purifica. Por eso compara la prueba con la prueba del oro, del metal. Dice, y sometida a prueba vuestra fe, mucho más que preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Porque cuando metes el oro en el fuego, se purifica del zinc y del níquel y sale más puro. Por eso cuando aquellos hombres fueron lanzados al horno de fuego, sus ropas no olían a humo, pero dice, entraron atados y salieron desatados. Porque lo que hace la prueba es quemar lo que te ata, quemar lo que te estorba y despojarte de toda atadura. La prueba evidencia, la prueba purifica y la prueba perfecciona. Por eso dice Santiago, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Evidencia, purifica, perfecciona. Evidencia, purifica, perfecciona. La complejidad de la prueba. Por eso, hermanos míos, es tan compleja, es tan dolorosa, es tan profunda que dice Santiago, cuando seáis probados, mirad lo que os digo, pedid a Dios sabiduría. No vaya a ser que eso os funda los plomos, no vaya a ser que os faltan luces, no vaya a ser que no seáis capaces de aceptar, no vaya a ser que no seáis capaces de someteros, no sea que la prueba, en vez de mejoraros, os destruya. Necesitáis sabiduría en medio de la prueba, sabiduría para afrontar, sabiduría para aceptar, sabiduría para tener un carácter con cordura, para no romperte, para no echarte a perder. La mujer de Job se echó a perder, maldice a Dios y muérete. Pero Job no, dice, e inclinándose a tierra, echó polvo, inclinó y adoró. ¿A quién te pareces cuando eres probado? ¿Te rompes o adoras? ¿Te rompes o adoras? Si alguna tiene falta de sabiduría, hermano Josué, cuando soy probado, ¿qué puede ocurrirme si no tengo sabiduría? Rabia, impotencia, desaliento, rebeldía, obstinación, apostasía. ¿Cuántos han abandonado la fe por no asimilar una pérdida? ¿Cuántos han andado en dimilis por no asimilar un mal resultado un médico? ¿Cuántos se han frustrado y se han echado a perder porque les ha faltado cordura en el día del dolor? ¿Cuántos? Mucha gente le ha faltado, han quedado como traumatizados, han pasado un percance y va son ellos, están como ausentes. Conozco a un hermanito en Valladolid que perdió su compañera, no le voy a mencionar porque se está grabando, y está como ausente. ¿Qué tal? De tanto ansiolítico. Otros traumatizados, otros renegados de Dios y del Evangelio. Por eso dice la Biblia, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por Él, porque el Señor al que ama la disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. Y ahora en el verso 15 dice, pero mirad, no sea que alguno entre vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, la raíz de amargura es aquel que se rebela contra Dios. No entiendo por qué no respondiste. Cadenas de ayuno, cadenas de oración. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me libraste? ¿Por qué no sanaste? Pero si yo era fiel.
pero si yo no he pecado. Es que nadie te ha dicho que hayas pecado. Es que la prueba es el privilegio de los justos. Es que Dios no prueba al que no es suyo. Dios prueba a los que reconoce por hijos. A los bastardos les deja que el mundo les discipline el mundo. O el diablo, pero a ti no. Tú no estás ni en mano del mundo ni en mano del diablo. Estás en las manos de Dios. Y te ama Dios demasiado para dejarte con tu carnalidad, con tu orgullo, con tu soberbia. Te ama Dios demasiado para dejarte tan afeado. Quiere modelar tu carácter y quiere reflejar en ti el carácter y quiere que se dibuje en ti el rostro de su amado Hijo Jesucristo, porque a los que conoció predestinó y a los que predestinó justificó. ¿Para qué? Para que sean conforme a la imagen. No dice para que prediquen bien, no dice para que hablen en lengua, que los dones son secundarios, dice para que sean conformes a la imagen de mi Hijo, que cuando te vean a ti, vean a Cristo, porque cuando amas te pareces a Dios. Cuando perdonas te pareces a Dios. Cuando eres humilde te pareces a Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En el dolor, lo mejor que puedes hacer es orar. ¿Cómo enfrentó Jesús el Getsemaní? Es que el Getsemaní Jesús lo enfrentó predicando. Mentira. Es que Jesús enfrentó el Getsemaní en un debate. Se pierde la salvación. Que nos está engañando el diablo con los debates. Que los debates no edifican. Muy bien, muy bien. El Getsemaní lo enfrentó orando. Porque no hay otra forma. Dice Santiago, ¿hay alguno entre vosotros triste? Haga oración. Y el que esté contento, que cante. No hay otra manera de enfrentar el problema, la enfermedad, el luto, la aflicción, el desprecio, la escasez económica. No hay otra manera. El Getsemaní solamente se traspasa orando. En tu dolor, ora. En tu Getsemaní, ora. En tu enfermedad, ora. En tu problema, ora. En tu dolor, ora. Que Dios te dé sabiduría en medio de la prueba. Sabiduría en medio de la prueba. Padre, dame cordura, Señor. Padre, dame fortaleza. Que no me rompa, Señor. Esto no hay quien lo aguante. Esto no hay pulmones. Este Getsemaní no hay quien lo pase. Si no me das tu sabiduría, Señor, voy a enloquecer. Si no me das tu sabiduría, no voy a poder discernir. Si no me das tu sabiduría, me voy a romper, Señor. Ayúdame, Padre. Dame luces, Dios mío. Ilumíname, Señor. Que no pierda la cordura, Señor. Que no pierda la cordura. Que no pierda los papeles. Sabiduría en medio de la prueba. ¿Cuántos quieren esa sabiduría? Por favor, pueden decir amén. Juan el Bautista estaba en la cárcel y se le fundían los plomos. Yo he predicado que eres tú el Cordero. Yo he predicado que viene uno más poderoso que yo. Yo he predicado que el Adventador está en tu mano. Pero ahora mismo se me han fundido los plomos, no entiendo nada, me van a cortar la cabeza. Candidaticos, venid para acá. Venid para acá, Rafa, Arturo, venid para acá. Venid para acá, candidaticos, venid. Y preguntarle que no entiendo nada, que yo he predicado que vendría uno que a los romanos les iba a echar al fuego y que a los judíos arrepentidos al granero. Y resulta que Herodes está en el trono gozando y yo, que soy trigo, el trigo en la cárcel y la paja en el trono, no entiendo nada. Ya me la habéis escuchado predicar. Había una falsa creencia que pensaban que tenía que venir dos Mesías, el Ben Yosef, el Mesías sufriente, y el Ben David, el Mesías reinante.
Y decía Juan, a ver si es que este no es el Mesías reinante, que es el Mesías sufriente. Preguntarle, ¿eres tú? ¿O esperamos al Ben David? Y Jesús le dice, ministrarle Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados y dar vista a los ciegos. Y atención, esto te rompe el alma. Pero esto no está en Isaías 61, pero lo digo yo, díselo. Decirle, ay, me ha dicho el maestro, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Juanico, no tropieces conmigo, el Padre, no tropieces conmigo, que yo sé que no entiendes nada, que yo sé que no entiendes nada, el Padre, no tropieces conmigo, que sí, que no te has equivocado. Lo que pasa que tú esperas una escatología anticipada, tú esperas que venga como rey, pero que no es el tiempo, tengo que venir como cordero. Tú esperas que vaya y venga en el caballo blanco, pero que es que antes del caballo blanco tengo que venir en la burriquilla. Tú esperas que venga con juicio, pero antes del juicio tengo que venir en salvación. Juanico, no tropieces, porque te voy a decir algo importante. Si tú tropiezas con el hermano que tiene salva, no pasa nada, al día siguiente te das un abrazo y ya está. O si tropiezas con un hábito oculto, no pasa nada. Le dices al dirigente, vamos a hacer un ayuno, que tengo un hábito que estoy tropezando. De todo tiene arreglo, pero como tropieces con Dios, ¿quién te va a levantar si te enfadas con Dios? Si te rebelas contra Dios, puedes caer en apostasía. Jehová reprenda la apostasía. No tropieces con Dios, bienaventurado el que no hace tropiezo en mí. ¿Te das cuenta por qué necesitamos sabiduría en medio de la prueba? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Ha sido un placer predicaros, hermanos. Aleluya. A ver esos 4 hermanos que nombran que pasan por acá. A ver si se han enterado de cuando han hecho chuleta. A ver, Dios os bendiga. Yo he entendido que primeramente el conocimiento tiene que llevar conducta. Porque si el conocimiento no lleva conducta, no viene de Dios. El conocimiento tiene que venir de lo alto, no puede venir del hombre, porque no se puede ser legalista. Porque hay conocimiento que no sirve. Hay conocimientos con obras que no sirven, si no vienen del cielo. Amén. Y también está el conocimiento de la prueba. Has hablado del conocimiento de la prueba, el cual me ha reflejado a José. José tuvo una prueba enorme, pero José nunca le ves quejarse la palabra. Nunca se queja. ¿Por qué? Porque entendemos que José tuvo conocimiento en medio de la prueba. Y entender y descansar que toda la prueba que viene de Dios es para nuestro beneficio. Amén. Bien. A ver, ¿qué te mandas, padre? La sabiduría, pues nada, está como conocimiento, que es la que tú lees, pero que ese conocimiento lo tenemos que poner en práctica, que si no, no sirve de nada. La sabiduría como don, que regalas el Espíritu Santo, y la sabiduría, que es la que tenemos que pedir en la prueba, para cuando pasemos el dolor. Pues bueno, tampoco vamos a pretender añadir nada más, y menos con teniendo aquí al maestro, pero bueno, lo que decían los hermanos, lo que decía el siervo, que hay 2 tipos de conocimiento, que también uno son el estudiado y otro es el experimentado. Y yo ponía aquí una cosa que me ha hecho bien, que todo conocimiento sin obras es un conocimiento muerto. También la sabiduría, estabas hablando que es un don del Espíritu Santo y que este don no depende de ambientes. Mencionabas el paisaje de Salomón, y cuando vinieron esas 2 mujeres
pues no se encontraba un ambiente de adoración y le apareció una palabra de sabiduría. No, no dependía del ambiente. Directamente, a pesar de que estaba en su palacio, tuvo esa palabra a tiempo. Has dicho que la sabiduría siempre va acompañada de humildad. O sea, la sabiduría nunca está para dañar a la persona, sino va acompañada de humildad. Y lo más importante, que Dios demanda que le pidamos sabiduría para tener esa sabiduría en todas nuestras pruebas. Amén. Eso es. Yo he entendido de que la sabiduría adquirida por Dios es don inmerecido, que nos ayuda a nuestros procesos, pero que la sabiduría de Dios te tiene que dar la personalidad de Cristo. Entonces, si la sabiduría te da la personalidad de Cristo, que es la sabiduría adquirida a la hora de la tribulación, yo creo que en el texto que dice que al cristiano todas las cosas les ayudan para bien, tenemos que entender de que la sabiduría para el cristiano, como has dicho antes, pedirle en oración al Señor que nos dé fuerzas, que sin Él no podemos resistir. Y yo me di cuenta que cuando he tenido que pasar por tribulaciones, he tenido que refugiarme en su costado. Entonces, la sabiduría nos enseña también que hay dos caminos. Y la sabiduría nos conviene porque hay uno para salvación y otro para condenación. Entonces, hay que tener en cuenta la sabiduría de Dios, que nos va a guiar donde mejor quiere para nosotros. He entendido que la prueba se adora. Ponemos de pie, por favor. He entendido que la prueba se canta. He entendido que la prueba se escucha. Aleluya. He entendido que